Las juntas se utilizan para evitar fugas internas entre diferentes cámaras presurizadas o para evitar fugas externas. En una bomba o motor, las fugas internas tienen como resultado una pérdida de energía y reducen el rendimiento del componente. Debido a las fugas internas en las válvulas de control direccional con tomas estándar, los consumidores pueden desplazarse aunque la válvula de control direccional se asiente en su posición neutral. Las fugas externas son también un grave riesgo medioambiental. Las juntas entre piezas móviles se llaman dinámicas. Las juntas entre piezas fijas son estáticas. Las juntas también pueden clasificarse como juntas de efecto simple o unidireccionales frente a las juntas de efecto doble o bidireccionales. Las juntas de efecto simple ofrecen un sellado eficaz en una única dirección axial. Para sellar en ambos sentidos un movimiento de vaivén, debe utilizarse más de una junta. Las juntas de doble efecto son eficaces en ambos sentidos. Algunas aplicaciones no utilizan juntas. Por ejemplo, el sellado interno de las válvulas del distribuidor se logra gracias a una holgura de 5 a 15 micrones y un tamaño de superposición pequeño. Tampoco utilizan ningún sellado los émbolos de las bombas de pistón ni los motores. Las juntas tienen diferentes formas y tamaños y están diseñadas para cada aplicación específica. En el caso de un cilindro, las juntas son la junta de pistón, la banda de soporte del pistón, la banda de soporte del vástago, la junta del vástago del pistón, la junta limpiadora del vástago del pistón y las juntas teóricas. Cuando realice trabajos de mantenimiento, asegúrese de que las nuevas juntas que utilice sean las recomendadas. Preste atención también a la compatibilidad entre el aceite y el material de la junta. Algunos aceites requieren materiales de junta específicos porque los materiales normales se endurecerían o abombarían. Las juntas tóricas suelen utilizarse en componentes hidráulicos. Una junta tórica es un aro de elastómero con una sección transversal redonda utilizada como junta. Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse en una ranura y comprimirse ligeramente durante el ensamblaje de las piezas. Las juntas no estáticas requieren lubricación de las juntas tóricas para reducir el desgaste. Esto se consigue con el sellado del fluido. En algunos casos, las juntas tóricas se utilizan con anillos anti-extrusión. Hay algunas causas de importancia para un fallo de junta hidráulica. Instalación inadecuada. Durante la instalación de la junta debe prestarse especial atención a la limpieza, a la adecuada lubricación y debe protegerse la junta de cortes y mellas. Contaminación del sistema hidráulico. La contaminación puede ser externa, como la suciedad, el barro, el polvo o el hielo, o interna, contaminación procedente de virutas metálicas, deterioro de productos del fluido, manguitos u otros componentes degradables del sistema. Descomposición química del material de la junta es con mucha frecuencia resultado de la selección incorrecta del material en primer lugar, o de un cambio de fluido hidráulico después de la instalación. Degradación por calor. Los tubos hidráulicos vienen en diferentes tamaños. Se ofrecen con diámetros exteriores desde 6 hasta 50 milímetros. La presión permitida depende del grosor del tubo. La tabla muestra las dimensiones de los tubos y el grosor de las paredes para una presión nominal de 250 y 400 bares. Los cálculos sobre los diámetros del tubo también tienen en cuenta la medida del caudal requerido y el uso del tubo, conducto de aspiración, presión o retorno. Los tubos pueden curvarse utilizando herramientas específicas. Emplee siempre el bloque de curvar tubos y el bloque deslizante correctos para el diámetro a curvar.
El tubo curvado no debería mostrar ninguna grieta en el interior de la curva ni estar aplastado en el exterior de la misma. El radio de curvatura debe ser al menos 2 veces el diámetro exterior del tubo. En un sistema hidráulico, los tubos y conductos flexibles deben conectarse a las tomas de los componentes hidráulicos. Los rácores de rosca se utilizan con este propósito. Un lado del rácor de rosca se atornilla en el orificio perforado del componente hidráulico. En la mayoría de los casos se necesita una junta para evitar fugas. El otro lado del rácor de rosca conecta con el tubo. Por consiguiente, el rácor de rosca debe tener la rosca correcta para el componente hidráulico y la conexión de tubo deseada. Los componentes hidráulicos o sus placas base tienen perforados agujeros con rosca que pueden ser de diferentes tipos. Tubo estándar británico cónico R y cilíndrico G o rosca de tubo Whitworth. Rosca métrica fina cilíndrica indicada con la letra M. Rosca cónica americana de tubo o NPT. Junta seca de rosca cónica americana de tubo NPTF. Los orificios perforados comunes en los componentes hidráulicos cumplen el estándar DIN 3852 para roscas G y M o el ISO 6149 para roscas M. Los rácores de rosca deben cumplir las mismas respectivas especificaciones que los agujeros perforados. Es posible que haya diferentes juntas entre los componentes hidráulicos. DIN 3852E especifica una junta tórica. DIN 3852A define una junta de placa de aluminio o cobre o una junta Doughty. DIN 3852B especifica un borde cortante sin junta. ISO 6149 se basa en una junta tórica. Los tipos comunes de conexión de tubo se enumeran aquí. Rácores de compresión de 24 grados con anillo cortante, según el estándar ISO 84341. Rácores cónicos de 37 grados, que cumplen con ISO 84322. Rácores de 90 grados con juntas tóricas, con ISO 84343. Conectores cónicos de 24 grados con boquillas soldadas de junta tórica que cumplen con ISO 84344. La conexión de tubo más popular y fácil de usar es el rácor de compresión de 24 grados con anillo cortante que cumple con el estándar ISO 84341. Para montar correctamente la conexión, proceda del siguiente modo. En primer lugar, la preparación del tubo. Corte el tubo a escuadra, no utilice un cortatubos. Elimine las rebabas del interior y exterior del tubo. Limpie el tubo. El siguiente paso es el premontaje del rácor de rosca. Lubrique todas las piezas. Empuje primero la tuerca y luego el anillo cortante en el tubo. Presione el tubo firmemente contra el tope del rácor de rosca para una correcta incisión del tubo. Apriete la tuerca con la mano. A continuación, con una llave, apriete la tuerca aproximadamente 1,5 vueltas, mientras sostiene el cuerpo del enganche en posición. Para comprobar este trabajo, desmonte la conexión del tubo aflojando la tuerca. Un borde cortado visible debe aparecer delante del anillo cortante. El anillo cortante puede girar, pero no debería permitir desplazamiento axial. Para el montaje final, apriete la tuerca con el mismo par de la instalación inicial. Para ello, apriete la tuerca con la mano. A continuación, apriete aproximadamente media vuelta con una llave.
Para aplicaciones de alta presión suelen utilizarse acoplamientos de brida SAE J518. Hay bridas en dos versiones, especificadas para 3000 PSI o 206 bares, y para 6000 PSI o 413 bares. La conexión de brida con la ranura para la junta tórica se atornilla o suelda en el tubo. Dos mitades de brida presionan la brida SAE en la toma del componente hidráulico. Los 4 pernos de las mitades de la brida tienen que apretarse en el par recomendado. Los conductos flexibles o manguitos se utilizan para transportar fluido hacia y desde componentes que tienen tendencia a vibrar o a moverse entre sí. Los manguitos se organizan según la clasificación SAE J517. Los manguitos comunes se enumeran en la tabla. Se indican las presiones máximas de trabajo para manguitos de media y 1 pulgada. Generalmente la fecha de vulcanización se indica en cada manguito, en el formato XQAA, donde AA es el año y X el trimestre de ese año. Por ejemplo, 3Q06 significa que el manguito se fabricó en el tercer trimestre de 2006. La vida útil de un manguito hidráulico se define como el periodo de tiempo durante el cual el manguito cumple los requisitos del sistema sin necesidad de cambiarse. Los manguitos hidráulicos tienen una vida útil limitada recomendada por el fabricante de la instalación hidráulica, generalmente 6 años. Se considera aceptable que transcurra un periodo de 4 años entre la vulcanización y el montaje del manguito en la instalación hidráulica. Los rácores de manguito se aprietan en los extremos de un manguito. Existen diferentes tipos de rácores para conseguir una conexión adecuada con los componentes hidráulicos. Rácores de rosca que cumplen los estándares DIN 8352 o ISO 6149. Un tramo corto de tubo en el que se puede montar un rácor de compresión de 24 grados con anillo cortante. Rácor cónico de 37 grados con tuerca y boquilla de brida SAE. Algunos manguitos necesitan pelarse antes de colocar los rácores. Pelar es retirar el material de cubierta del manguito o una porción del mismo. El proceso de cortar un manguito de largo y presionarlo sobre los rácores se llama ensamblaje de un manguito. Se necesita equipo especial para presionar sobre los rácores. Al montar tubos flexibles, sigue siempre las siguientes recomendaciones. No retuerza los manguitos. Como referencia, hay dibujada una línea a lo largo del manguito. Evite curvaturas cerradas en la junta entre el manguito y el rácor. Respete el radio de curvatura mínimo. Este radio puede encontrarse en las especificaciones técnicas del fabricante. Evite tensión mecánica en el manguito debido al movimiento de piezas o a la presurización del conducto flexible. Evite la fricción entre los conductos o con piezas metálicas. Si se ignoran estas normas, la vida útil del manguito puede reducirse. El depósito de un circuito hidráulico tiene varios fines. Mantener un volumen de fluido. Canalizar al exterior el calor del sistema. Permitir que los contaminantes sólidos se posen. Extraer el aire del fluido y separar la humedad del fluido. En equipos móviles, el depósito suele ser también el alojamiento de la caja de cambios o de engranajes. Un depósito consta de las siguientes piezas. Un conducto de aspiración y otro de retorno.
situados lo más lejos posible uno del otro, con ambos extremos bien por debajo del nivel de aceite. Una placa deflectora, para separar las áreas de aspiración y retorno. Esto ocasiona que el aceite permanezca más tiempo en el depósito, lo que mejora la refrigeración y facilita la separación del agua, el aire y la suciedad. Un tapón de llenado, respiradero con malla de llenado. El respiradero permite variaciones en el nivel de aceite resultantes del funcionamiento de los cilindros. Un indicador de nivel de aceite, combinado a menudo con un termómetro. Un tapón de vaciado de aceite. Una cubierta de inspección. Los filtros son componentes cruciales de un sistema hidráulico. Los filtros hidráulicos reducen la contaminación por partículas sólidas a un nivel aceptable, tanto de tamaño como de concentración de las mismas. Las partículas sólidas son arena, polvo, partículas metálicas y óxido. Las partículas relativamente grandes, más de 50 micrones, pueden provocar daños graves en poco tiempo. Las partículas más pequeñas, menos de 10 micrones, provocan un desgaste lento y gradual. Los filtros suelen estar equipados con una válvula de derivación que permite que el aceite parcialmente filtrado entre en el circuito en caso de que el filtro se obstruya. Los filtros pueden colocarse en lugares diferentes del sistema hidráulico. La malla de aspiración en la parte alta del conducto de aspiración, sumergido en el depósito. El filtro de aspiración antes de la bomba. El filtro de presión entre la bomba y los consumidores. El filtro del conducto de retorno en el conducto que vuelve al depósito. En el depósito, el respiradero es también un filtro, que filtra el aire que entra en el depósito. En equipos móviles, el filtrado se obtiene generalmente con un filtro de aspiración y otro de presión en el conducto entre la bomba de carga y la bomba principal. Las mallas y filtros de aspiración se sitúan en el conducto de aspiración o succión. Para evitar la cavitación en la bomba, las mallas y filtros no deberían presentar demasiada resistencia. Esto determina algunas de las características de los filtros y mallas de aspiración. Tienen un tamaño considerable. Están equipados con un desvío que abre un vacío parcial de aproximadamente 0,1 bares. No filtran pequeñas partículas. Los tamaños típicos de agujero varían desde 500 micrones para las mallas de succión y 100 micrones para los filtros. Los filtros de aspiración se construyen muy frecuentemente del tipo giratorio. Los filtros de presión se sitúan en el conducto de presión de una bomba. Dependiendo de si la bomba es una bomba de carga que trabaja a presiones bajas de hasta 40 bares o una bomba principal, la carcasa del filtro tiene que aguantar presiones considerables. Los filtros del conducto de retorno se sitúan en el conducto que va al depósito y se montan como un componente separado o directamente sobre o en el depósito. Por lo tanto, los filtros de presión y los filtros del conducto de retorno tienen un diseño más robusto porque deben soportar presiones más altas. Suelen estar equipados con un desvío que normalmente viene ajustado para que se abra entre 4 y 6 bares. Pueden filtrar muy fino, porque el aceite se puede forzar a que atraviese el material de filtrado. Los filtros de presión se fabrican generalmente como filtros de cartucho. Los filtros de retorno son del tipo giratorio o de cartucho. Los filtros de presión y retorno suelen tener un indicador visual de mantenimiento o un sensor de presión con una luz de advertencia en el tablero de instrumentos que muestra la caída de presión en el filtro. Estos dispositivos indican cuándo la caída de presión en todo el filtro se aproxima a la presión de apertura de la válvula de derivación. Existen dos maneras de clasificar los filtros:
clasificación por micrones y por beta. La clasificación por micrones se basa en el tamaño de los agujeros de los elementos de filtrado, no se basa en el rendimiento real del filtro. La clasificación beta expresa la eficacia de un filtro en extraer partículas de un determinado tamaño. Por ejemplo, un filtro con una valoración beta de 1000 para partículas con un tamaño de 20 micrones significa que de 1000 partículas con un diámetro de 20 micrones presentes en el aceite, solo una no quedará bloqueada por el filtro. El filtrado es muy importante. La causa principal de averías en un circuito hidráulico es la contaminación y el filtrado inadecuado del aceite. Por lo tanto, deben seguirse varias normas de importancia. Respete siempre el intervalo de mantenimiento recomendado para los diferentes filtros y para el aceite. Sustituya los filtros un poco antes de que el indicador de mantenimiento los muestre saturados. Monte el tipo de filtro correcto. No permita que la suciedad penetre en el circuito hidráulico. Limpie los enganches rápidos antes del acoplamiento. Cambie las juntas limpiadoras del vástago del pistón. Mantenga limpia la entrada de ventilación del depósito. Limpie el área alrededor del tapón de llenado antes de abrir el depósito para rellenarlo de aceite. Los enfriadores de aceite suelen encontrarse en los sistemas hidráulicos modernos. Con las altas salidas de la bomba, el efecto de enfriamiento del depósito o de la carcasa de transmisión podrían resultar insuficientes para mantener una temperatura óptima del aceite. Por tanto, debe proporcionarse al sistema enfriamiento adicional. Existen dos tipos de enfriadores de aceite por aire y por agua. Los enfriadores de aceite por aire son más comunes. El enfriador de aceite por aire consta de un radiador con tubos de aceite y aletas de refrigeración. El aceite se enfría por un flujo de aire que se origina en un ventilador. En equipos móviles, un sensor de temperatura se utiliza en ocasiones para encender y apagar el ventilador eléctrico. En el sistema suele instalarse una válvula de derivación del enfriador que actúa como válvula de seguridad en caso de que el enfriador llegue a bloquearse parcialmente. La válvula de derivación también funciona como interruptor de temperatura. El aceite frío es más viscoso, por lo que el enfriador, con sus diminutos tubos de aceite, representa una resistencia considerable. El aceite atraviesa la válvula de derivación. El aceite caliente atraviesa el enfriador sin demasiada resistencia. La válvula de derivación permanece cerrada y el aceite caliente se enfría. Un acumulador hidráulico consta de una sección de fluido y una fuerza externa. La sección de fluido se conecta con el circuito hidráulico de modo que el acumulador recoge fluido cuando la presión aumenta. Cuando la presión cae, la fuerza externa empuja el fluido almacenado de vuelta al circuito. Un acumulador es, de hecho, un almacén de presión en el que el fluido hidráulico no compresible se mantiene a presión por una fuerza externa. En un sistema hidráulico se puede utilizar un acumulador con varios propósitos. Para suministrar un caudal considerable en poco tiempo. Para almacenar energía. Para mantener a presión el circuito o una parte del mismo. Para suavizar las pulsaciones. Para actuar como un muelle o como un amortiguador. Hay diferentes tipos de acumuladores. Tipos de peso muerto, tipos accionados por resorte y tipos hidroneumáticos. Los tipos hidroneumáticos suelen emplearse en equipos móviles. En un acumulador hidroneumático, el aceite hidráulico y un gas inerte ocupan el mismo contenedor con un separador intermedio. Se aplica fuerza al aceite precargando el volumen con un gas comprimido. El gas se comprime más cuando el aceite penetra en el acumulador. Se utiliza nitrógeno seco por razones de seguridad.
Existen tres tipos de acumuladores hidroneumáticos. El de tipo pistón consta de un cuerpo de cilindro y un pistón móvil. El de tipo de diafragma consta de dos hemisferios metálicos separados por un diafragma flexible. El de tipo cámara consta de una cámara flexible dentro de un cuerpo de acero. La cámara se rellena con gas comprimido. El acumulador debe precargarse con nitrógeno cuando está vacío, sin contener aceite y utilizando un equipo especial. La presión de precarga del gas se calcula en función de las presiones previstas en el circuito. Los acumuladores hidráulicos almacenan energía. Esto significa que, incluso cuando la bomba no funciona, puede haber presión en el sistema y es posible que haya caudal. Evacúe siempre la presión hidráulica y o aísle los acumuladores en un circuito antes de desconectar los conductos o componentes.